De pronto está el conteo en Facebook. Ya, dame un minuto. Listo, ya está el conteo. Arranqué en un minuto. Me avisas por el chat, ¿vale? Cuando ya esté en vivo y salga la diapositiva. Listo, bueno, súper bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Joana Cifuentes, yo soy directora de Relaciones Públicas de la ONG Climalab y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales de parte de los organizadores de la semana y también de este conversatorio. Les agradecemos muchísimo su asistencia a este espacio denominado El País que Queremos, Colombia, avances y retos ante un clima cambiante. Bueno, entonces para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy, quisiera compartirles un poco de qué se trata también este evento de la Semana por un Futuro Sostenible, Justo e Inclusivo en América Latina y el Caribe. Como ustedes se pueden dar cuenta, acá encontramos los logos de algunas de las organizaciones y redes de toda la región que se han unido en este esfuerzo colectivo por realizar esta semana, y que además nace de una campaña que se llama Reactivación Transformadora, que fue lanzada meses atrás, que tuvo también un tema de un pronunciamiento y que precisamente el objetivo de esta semana es reunir a diversos actores para intercambiar ideas, propuestas, visiones con el fin un poco de garantizar cuáles son esas decisiones que se están tomando desde nuestros gobiernos a nivel local frente a estos desafíos inmediatos. Unos de ellos, ya sea de mediano o largo plazo, en torno a esta pandemia que se ha generado durante estos meses y que nos ha impactado fuertemente, pero también de esas nuevas visiones y nuevas maneras de ver ese futuro desde el marco de la sostenibilidad, desde la inclusión social, desde la justicia social, entre otras. Y bueno, digamos que dentro de estos diferentes actividades encontramos conversatorios multiactor. En el caso nuestro de los conversatorios país, hemos tenido durante estos días pasados también desde el miércoles conversatorios país de forma paralela. El día de hoy vamos a contar también con conversatorios país. En el caso nuestro, bueno, el día de hoy con Colombia, pero también encontramos conversatorios país conjuntamente de Argentina, de Ecuador y de Bolivia, que en este momento están abordando diferentes discusiones. Entonces, en el caso del conversatorio país de Colombia, lo hemos decidido enfocar como un espacio plural entre diversos actores que nos permita abordar los avances y retos en torno a la actualización de los NDC del país, que son los compromisos climáticos de los que vamos a hablar un poco más adelante, su conexión con los planes de reactivación nacionales,
Todo esto en torno al fortalecimiento de la agenda climática y ambiental del país. Y bueno, las organizaciones que hacemos parte como convocantes de este espacio somos ClimaLab, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, la Agenda Joven de Noticias, la organización Pacto por el Clima, la Alianza Global de Jóvenes Políticos Capítulo Colombia y por supuesto la iniciativa Reactivación Transformadora. Todas ellas somos organizaciones que hemos venido impulsando los temas de acción climática desde diferentes enfoques, desde el enfoque de la academia en el caso de la Universidad del Rosario, desde el enfoque de las organizaciones sociales en el caso nuestro de ClimaLab y también desde la visión juvenil en el caso específicamente de Pacto por el Clima y la Alianza Global de Jóvenes Políticos. Y bueno, compartirles un poco la agenda que vamos a tratar el día de hoy para que ustedes la tengan muy presente. Inicialmente, pues vamos a hacer una presentación corta de los panelistas. Vamos a tener también una ronda de intervenciones, aproximadamente 5 minutos cada persona. Y al final vamos a tener también un espacio para que ustedes, los asistentes a este conversatorio, puedan compartirnos sus preguntas, sus comentarios y sus reflexiones y también que nuestros invitados puedan compartirles esas respuestas. Y bueno, ya dando paso a la invitación, bueno, hoy nos acompaña José Francisco Charri, Lina Muñoz, Axel Caicedo, Juan Carlos Quiñones. Entonces les doy paso, dejamos de compartir pantalla para que cada una de estas personas pues se pueda presentar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores a este panel bastante importante, consideraría yo. Mi nombre es Francisco Charri, soy el director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Llevo más cerca de 20 años trabajando temas de cambio climático desde diferentes ópticas, desde el lado social, desde el lado público, desde el lado institucional, desde el lado privado. Es decir, tengo una visión amplia de lo que ha sido esta gestión de cambio climático y quiero precisamente estar acá en este panel compartiendo con ustedes estos conocimientos. Muchísimas gracias, José Francisco. Lina, te doy paso. Muchas gracias, Joana. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto estar en este espacio. Un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando a través de los diferentes canales y también a mis colegas con quienes tengo el gusto de compartir hoy en el panel. Un agradecimiento para ClimaLab y especialmente para la Agencia Joven de Noticias que han hecho posible este encuentro, todas las gestiones logísticas y por supuesto un reconocimiento también a todas las organizaciones y distintos actores de América Latina y del Caribe que han unido esfuerzos para que esta semana fuera posible. Gracias, le doy paso a Axel. Bien, bueno, muchas gracias y bueno, muy contento, muy complacido de estar en este espacio. Saludos a todos los amigos del planeta que se vienen conectando a esta hora y a también nuestros compañeros panelistas el día de hoy con tan fabulosas ponencias que se han dado. Esta apertura de estos espacios han sido realmente muy enriquecedores. Mi nombre es Axel Caicedo, soy ingeniero ambiental de profesión y hago parte de la Fundación Natural Planet, la cual pues ya lleva 17 años de trabajo en Colombia y hacemos pues parte de algunos de espacios en los que el tema de cambio climático y gestión del riesgo son, digamos, su principal objetivo. Gracias, Axel. Juan Carlos, bienvenido. Mil gracias, muy buenos días a todos. Un agradecimiento especial a ClimaLab, a la Universidad del Rosario por esta amable invitación. Mi nombre es Juan Carlos Quiñones, soy vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial y con una maestría en Derecho de la Infraestructura y pues obviamente muy complacido de estar aquí acompañándolos. También un saludo a los colegas del panel. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que ya podemos dar paso un poco a las intervenciones de cada uno y cada una de ustedes. Bueno, el primero que nos va a acompañar con su intervención es José Francisco Charri. Bueno, José Francisco, quisiéramos un poco que nos compartiera sobre en qué va este proceso de actualización
bueno, primero que nos expliques muy cortico de qué tratan los NDC para aquellas personas que de pronto no lo saben, en qué va este compromiso, digamos, este proceso de actualización, qué enfoques y alcances tiene esa nueva NDC del país en la que se ha venido trabajando arduamente, y también, digamos, un poco esa estrategia de participación desde la ciudadanía. Vale, perfecto. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, en términos generales, cuando nosotros hablamos de la contribución nacionalmente determinada, estamos hablando de una meta que los países se han establecido, básicamente una meta en términos de un horizonte de tiempo para el año 2030. Esto se definió en el marco del Acuerdo de París, donde cada país estableció cuál es ese compromiso en materia de cambio climático en diferentes aspectos. Uno, en mitigación, es decir, cuál es esa meta al año 2030 en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son esas metas en materia de adaptación al cambio climático que tendría, en este caso, el país al año 2030, y unos desafíos en materia de medios de implementación, como estas actividades transversales que juegan un rol clave para el logro de estas metas. Actividades como puede ser educación, actividades como ciencia y tecnología, temas de gestión financiera, básicamente este financiamiento climático. Entonces, cuando hablamos de esas contribuciones nacionalmente determinadas, estamos hablando de ese conjunto de metas que cada país, a partir de un ejercicio riguroso, establece como parte de ese compromiso para esa lucha contra el cambio climático. En el caso particular, Colombia presentó su primera NDC como parte del compromiso del Acuerdo de París, y a partir de ella empieza a establecer una serie de hitos importantes para el cumplimiento precisamente de esa gestión del cambio climático, es decir, para el logro de estas metas. Como parte de ese llamado que hace la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establece la necesidad que cada 5 años las contribuciones nacionalmente determinadas sean actualizadas. En este caso, esta actualización corresponde a este año, al año 2020, es decir, estamos en una etapa supremamente importante porque nos da, es un año, 2020 se convierte en un año de transición entre unos instrumentos internacionales que venían funcionando en la gestión de cambio climático, como fue el Protocolo de Kioto, y entra o abre la puerta ya al periodo de cumplimiento de un nuevo instrumento que es lo que deriva del Acuerdo de París. Es decir, que nosotros entramos a partir de 2020 en un escenario ya de mostrar una serie de resultados en materia de gestión de cambio climático. Como parte de la actualización, esto es un proceso supremamente complejo, esto no es un proceso donde simplemente 2, 3 personas se sientan a discutir y decir sí, vamos a llegar hasta aquí o allá, no, esto es un proceso mucho más estructurado, en el cual desde el lado del gobierno, llamémoslo así, cuya delegación en este caso está en cabeza del Ministerio de Ambiente de liderar el ejercicio, no es que sea algo que realice solamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, nosotros como ministerio somos gestores y facilitadores de este proceso donde todas las entidades de gobierno entran a jugar un rol clave en el proceso de actualización. Lo que nosotros hemos venido haciendo es estructurar, en los últimos más o menos, llevamos unos 15 meses trabajando en esta actualización de la NDC, hemos venido estructurando ese proceso. Entonces, como punto de partida, un hito clave que tuvimos fue en el marco de la institucionalidad de cambio climático, que es el CISCLIMA, en septiembre del año pasado, se aprueba la hoja de ruta de actualización, es decir, esa propuesta de ese paso a paso que debemos seguir para el proceso de actualización de la NDC. Entonces, con esta aprobación se da luz verde desde la más alta instancia en la toma de decisión a nivel de esa institucionalidad de cambio climático, que es esta Comisión Intersectorial de Cambio Climático, se da esa luz verde para avanzar en el proceso, pero se da a partir de que, y algo muy importante, se establecieron unos principios rectores, es decir, la NDC, parte de la actualización de la NDC, perdón, parte del hecho de poder tener, primero, usar la mejor información disponible, es decir, el proceso de mejora de la NDC parte también desde ir mejorando las fuentes, los datos, los modelos a utilizar, es decir, mejorar la información de tal manera que tengamos siempre los mejores insumos para trabajar y poder establecer esa contribución nacionalmente determinada. Lo segundo es un principio llamado progresión y no retroceso, es decir, la NDC bajo ninguna circunstancia reflejará, esta actualización no va a reflejar bajo ninguna circunstancia un retroceso en los compromisos de acción climática que ya tiene Colombia. Al contrario, va a establecer las bases para poder avanzar en esos principios, en esa progresión, en esa ambición de la que se habla cuando se establece o se conversa en términos de lo que sería la acción climática. También un liderazgo en transparencia en términos de poder ir alineados con las orientaciones que se han dado, por ejemplo, desde Katowice, esa claridad, esa transparencia y esa comprensión de los resultados frente a la actualización de la NDC.
También un principio de congruencia, donde básicamente lo que se establece es que debe haber una consistencia en el ejercicio, es decir, el ejercicio de la actualización de la ANS debe responder a unos desafíos que ya se han planteado y plantear unos nuevos, pero siempre manteniendo una consistencia de los trabajos realizados, es decir, no es que vayamos a tener un cambio abrupto en las dinámicas de acción climática que estamos teniendo. También estamos en un ejercicio de considerar acciones nacionales de adaptación al cambio climático bajo una consideración del esfuerzo nacional y del apoyo internacional que podemos tener en el proceso. Y algo muy importante es el reconocimiento de los vínculos con otras iniciativas internacionales, como son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también el marco de Sendai para la reducción del riesgo, y, en fin, todos estos instrumentos internacionales que a la larga juegan un rol clave dentro de este ejercicio de consolidación de nuestra acción por el clima. Cuando hablamos de en qué vamos con el proceso, les decía que tuvimos la aprobación de la hoja de ruta, inicia un proceso arduo de trabajo con equipos consultores, con equipos de gobierno, con las diferentes entidades. Esto ha sido un trabajo en el que hemos tenido que desarrollar más de 15 talleres territoriales con diferentes entidades, hemos tenido más de 100 reuniones con entidades de gobierno, como parte de una primera etapa del proceso de actualización. Entonces, esa primera etapa nos lleva a tener una discusión interna para poder establecer desde el lado gobierno esas diferentes apuestas y esas diferentes dinámicas. ¿Cuál es la siguiente fase? Que es en la que estaríamos nosotros próximos a entrar, calculo, en cerca de unos 15 días, es ya la fase de participación, donde ya empieza a jugar un rol clave la comunidad, las personas, los grupos de base y las organizaciones, que son los que entran a retroalimentar este ejercicio y a co-construir con nosotros en este proceso de actualización de la ANS. Es decir, cuando llegamos a estos puntos de participación, lo que buscamos nosotros es poder tener unos elementos técnicos claros. Es decir, esto no es simplemente decir es que vamos a reducir 10 millones de toneladas de CO2 o vamos a reducir X porcentaje de nuestras toneladas. Esto obedece a unos ejercicios de modelación serios, de modelación muy detallada de lo que es la economía del país, de lo que son los modelos sociales, de lo que son las diferentes dinámicas, y a partir de esas modelaciones tener los insumos que nos permitan establecer las bases. Esa fase de modelación es la que estamos cerrando ya, y con todos estos insumos entrar ya en la fase de participación y socialización y co-construcción, llamémoslo de esa forma, de esta ANS. ¿Dónde hemos centrado los esfuerzos? Nosotros en este momento ya tenemos lo que se conoce como el escenario de referencia actualizado, es decir, ya hicimos esa modelación y ya sabemos cuál es nuestro escenario de referencia, es decir, cuál es la tendencia de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 de no hacer nada, es decir, de seguir bajo una dinámica como se tenía previo a lo que fueron los acuerdos internacionales, es decir, un escenario de lo que hubiera pasado de no haber hecho una acción climática. Bajo esa consideración, ese escenario de referencia ya modelado, empezamos entonces a trabajar sobre una definición de unas medidas de mitigación que hemos construido con los diferentes sectores. Entonces, con cada uno de los sectores cartera, se ha venido trabajando, por ejemplo, en modelación de acciones orientadas hacia la transición energética, la movilidad eléctrica, el transporte intermodal, eficiencia energética específicamente ya en la industria, todo lo relacionado con construcción sostenible, manejo de gases refrigerantes, el control de la deforestación, ejercicios asociados al sector agroproductivo. Entonces entra la ganadería sostenible, el desarrollo agropecuario sostenible, ejercicios de restauración y reforestación, tratamiento y gestión de residuos bajo modelos, por ejemplo, de economía circular. Es decir, empezamos a tomar todas estas dinámicas y hacer la modelación. Tenemos más de 30 medidas que se han venido modelando y para establecer en el tiempo cómo van a ir variando y sobre todo considerando el efecto que está teniendo en este momento, el impacto que nos genera a nosotros, pues lo que sería precisamente la condición actual, por ejemplo, la pandemia, es decir, el COVID cambió las condiciones del país. Entonces, como novedoso para nuestra actualización de la ANS es que ya incluimos parámetros asociados precisamente a este escenario de recuperación económica, y entonces ya estamos teniendo una ANS que incluso está respondiendo a esos desafíos y esas dinámicas actuales que estamos viviendo. Adicionalmente a esa modelación, estamos en este momento incluyendo carteras o sectores que son transversales al proceso de actualización y que juegan un rol clave y que quizás han venido en un proceso de involucramiento paulatino, pero que ya es necesario que entren con una actuación clara y concreta. Y entonces entra, por ejemplo, el trabajo con Ministerio de Educación, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Ciencias, para establecer entonces también una agenda que se conecte con esas líneas y esas estrategias que nos define incluso la misma política de cambio climático. Es decir, entonces estamos logrando un proceso de actualización donde todos los instrumentos de política, donde todas las acciones nacionales se están
configurando y se están enlazando dentro de lo que va a ser nuestra NDC actualizada. También importante mencionar nuestra NDC. Estimamos tenerla hacia el cierre de año en cumplimiento de los mandatos internacionales. Como ustedes saben, por efectos de la pandemia, la COP26, la COP que se iba a realizar en Glasgow, donde los países iban a presentar su NDC, pues se aplazó para el año 2021. No obstante ello, nosotros consideramos que el compromiso se mantiene de presentar nuestra NDC en 2020 y por ello el compromiso del país es en 2020 cumplirle tanto al país como a la comunidad internacional en poder entregar este compromiso, estas metas de cambio climático para el año 2020 antes de que cierre el año y poder estar precisamente manteniendo ese liderazgo regional que creemos que es muy importante. Colombia se ha destacado como un país líder en Latinoamérica en la gestión de cambio climático y eso queremos que siga siendo así, es decir, que seguir siendo un referente positivo para la gestión de cambio climático, un dinamizador que junto a los demás países de la región podamos avanzar y liderar como región todo este esfuerzo a nivel mundial. Esas son las apuestas y en eso estamos con nuestra NDC en este momento. Listo, muchísimas gracias, José Francisco. De pronto más adelantico que nos cuentes un poco en qué iría, digamos, como esos pasos a seguir, en qué mes se darían y también de pronto el tema de reactivación que lo vamos a tratar un poco más con Juan Carlos al final para que lo complementemos. Muchísimas gracias, José Francisco. Bueno, ahora le doy paso a Axel para que nos cuente un poco sobre la experiencia que han tenido también desde la Fundación Natural Planet. Ya sabemos que ustedes han venido participando activamente de los nodos regionales de cambio climático, entonces también quisiera que nos compartieras un poco en qué espacios territoriales está dando esta participación de la sociedad civil y también cómo podrían abordar estas organizaciones este tema tan importante en Colombia. Y finalmente, pues también que nos comentes un poco esos principios que consideran ustedes como fundación y de lo que se ha venido dando en estos diálogos junto con estos diferentes actores, debería incluir este proceso de actualización en nuestro país. Bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que, bueno, para hablar del tema participativo, pues realmente tendríamos que empezar precisamente por el tema autocrítico de cómo se ha venido realizando y evolucionando todo este tema de estos convenios internacionales y su aplicación. Y tomando precisamente desde allí que realmente es una, por decirlo así, una firmalitis, nos ha pasado pues con el tema de Ramsar, Kioto, Río, Estocolmo, Bariloche, el último tal vez Escazú, muchos otros realmente que se salvan, pero básicamente estos últimos que son ratificados por el Congreso de la República, que son espacios de los cuales de allí básicamente se concretan en unos lineamientos a nivel nacional a través, digamos, de la plataforma de políticas nacionales que tenemos, políticas en recurso hídrico, en adaptación al cambio climático, en educación ambiental, bueno, son muchísimas políticas. Todo esto básicamente se bajan, y no solamente las nacionales, sino quiero decir también hay regionales, hay departamentales, hay políticas metropolitanas y municipales, también las hay. Todo esto de allí se convierte precisamente en una ampliación a herramientas de planificación. Estas herramientas de planificación, pues como empezando, digamos, con una jerarquía máxima, como son los PONCA, como los planes de ordenamiento y manejo de cuenca, como son los POTOS, los COTs, como son los planes de residuos sólidos, de los PUEA, de uso eficiente de agua, en fin, PTAs, en fin, son muchísimos instrumentos que componen otros instrumentos de planificación, pero que a partir de allí es donde se abren los espacios de discusión ya propiamente en el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí viene, digamos, el primer anuncio de autoevaluación, que tenemos un gran sinnúmero, digamos que nosotros como colombianos nos encanta hacer instrumentos de planificación, nos encanta hacer muchísimos documentos, como ya lo decía nuestro funcionario del ministerio, donde se tienen muchísimas estrategias, están las metas, están los indicadores, hay muchos objetivos por alcanzar, pero resulta que entre todos estos elementos, entre todos los instrumentos de planificación, no se hablan. Cuando se contratan y se hace una consultoría, ellos no se consultan con los otros, se hablan como si fuera un único documento en el cual no se habla con los otros. Y ahí es donde ahí es donde comenzamos a tener una de las grandísimas fallas de esta implementación, y es que no se armonizan uno con el otro. Entonces, como les decía, hay muchos espacios de participación, ya
digamos que hay unos movimientos de la sociedad civil que se vienen trabajando, entonces se vienen las mesas, se vienen, digamos, uno de los espacios municipales primero son los IDEAS, que son los comités de educación ambiental, están los comités municipales de gestión del riesgo, los consejos consultivos de las áreas metropolitanas, los nodos regionales de cambio climático, y bueno, allí pues, ¿qué confluyen? Pues confluyen unos sectores, ¿no? Que son los gubernamentales, privados, los no gubernamentales y los gremios sectoriales. Allí pasa algo, segunda autocrítica, y es el tema de nosotros como organización civil, bueno, a leer, a datearnos, a conocer todo el tema legislativo, normativo, y comienza un rifirrafe, se puede llamar así, entre estas mesas en que nosotros le solicitamos a las entidades del gobierno que están sentados en estos espacios para que ellos hagan e implementen lo que deben hacer, lo que la ley les obliga, básicamente. Sumado, pues bueno, básicamente a otros sectores que son muy particulares ya de las regiones y de los territorios. Lo cierto es que, digamos que en muchos de estos casos, ahí es un delegado por estos sectores sociales, comunitarios de la sociedad civil, y saber si de pronto puede ser representativo. Claro, sentado pues con un sinnúmero de personas que también son de otros sectores, pero también al mismo lado casi siempre hay un contrapeso muy fuerte del sector gubernamental. Creo que en estos tiempos, digamos, pandémicos, pues digamos que hay una participación virtual que nos ha abierto, digamos, una ventana a la información en el cual yo creo que deberíamos de apropiarnos también para poder, no solamente ya que sea solamente un delegado de un solo sector, sino que pues lo podamos ampliar y estos sectores lo podemos hablar y conocer precisamente. No sé si todas las personas que están conectadas conocían precisamente esas 8 estrategias de las NSS que nos acaba de hablar el Ministerio de Ambiente. Quisiera ahora que, ya que estamos hablando del tema de los retos, pues que escriban aquí en el tema del foro, pues si ellos se han venido enterando a través de todo, del miércoles a viernes, todo lo que se ha venido hablando, que si ya lo conocían, o si a través de estos medios que ahora hay, pues se han venido enterando de precisamente todas estas plataformas, de todos estos lineamientos y todas estas políticas. Entonces, creo que para que podamos hacerlo, digamos, muy vivencial. Ya por último, con referencia a la última pregunta que me dices, no espero pasarme el tiempo, es el tema de, bueno, todos estos principios son muy importantes, necesitamos de todos, de ser congruentes, de tener liderazgo. Yo quiero, digamos, hacer un llamado, dice al principio, de ser ciudadano y gobierno del planeta. Tenemos que dejar de pensar solamente en que seamos solamente ciudadanos colombianos o que soy paisa o que soy bogotano en el regionalismo, sino que además de todo esto tengo una responsabilidad con la casa grande, con la casa mayor, con el planeta. Ante todo soy un ciudadano planetario. Y todo esto nos arroja que precisamente somos unos ciudadanos de consumo, pero que no tenemos, digamos, ninguna responsabilidad con el tema del postconsumo. ¿Cuál es esa responsabilidad que nos lleva allí? Le dimos un mensaje, les hemos dado un mensaje en las últimas semanas a toda la población, es reinvéntese, haga algo, dicen, verte, yo sé que es algo trillado, pero la pregunta es, ¿el gobierno también se reinventó? ¿También va a hacer las cosas diferente? En estos tiempos de reflexión que me dice, bueno, haga cambios en su vida, también habrá unos cambios en el tema de la implementación. Las NSS, igual que como todas digamos que los otros compromisos que se han adquirido a nivel internacional, tienen su política, tienen unas estrategias, pero en lo que nos va muy mal es en el tema de la implementación. No hemos implementado a pesar de que llevamos muchos años, ¿sí? Tratando de implementar convenios como pronto los más antiguos como los de Ramsar, y estamos quedando a unos pasivos ambientales muy grandes, con unos pasivos, digamos, ante esos organismos internacionales en los cuales, pues,
llevamos tratando de hacer esa implementación y no lo hemos podido lograr. Entonces, de allí es como tratar de cambiar. Sé que le cambiamos el nombre a todas estas estrategias, le llamamos locomotora, los huevitos, economía naranja, pero tenemos que hacer esas transiciones. Ya no podemos hablar del tema solamente de montarnos en un solo vagón minero energético, pensar en pequeñas hidroeléctricas, grandes hidroeléctricas, sino cambiar al tema de otras energías más limpias. ¿Cuáles son las CNCDs de Fedegan? ¿Cuáles son las CNCDs? Entonces, en estos momentos estamos en un tiempo muy preciado por parte del gobierno para tener esas estrategias como son pues, los planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo distrital y la renovación de los COTs y los POT. Entonces, ese es un gran llamado allí. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias Axel por tu intervención. Le doy el paso a Lina. Entonces, Lina, quisiera un poco pues preguntarte, como sabemos desde la Universidad del Rosario, ustedes han venido trabajando muy fuertemente en el tema del fortalecimiento y seguimiento de la agenda ambiental y climática del país. Entonces, quisiera que nos compartieras un poco ese enfoque de derechos humanos que ustedes han, digamos, tratado de implementar desde muchos procesos, no solamente en estos temas de la agenda climática, sino también Acuerdo de Escazú, entre otros. Entonces, ¿qué tan importante es incluir este enfoque de derechos humanos en la actualización de las NDC y también cuál es el papel de la academia en este tipo de procesos? Muchas gracias, Joana, por tu pregunta. Estoy tratando de activar mi cámara. Les agradezco si me pueden ayudar con la autorización. Listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me gustaría señalar que esta intervención busca presentar una mirada desde la academia como directora de la especialización en Derecho Ambiental y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Me gustaría resaltar algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, pero desde la perspectiva de las ciencias sociales y desde las ciencias jurídicas, porque es importante precisar que el cambio climático no es solamente una cuestión técnica, y me gustaría basar mi intervención sobre la hipótesis para todas las personas que nos están escuchando, y es que el cambio climático es una cuestión de derechos humanos. Y esto no solamente lo afirman los líderes políticos, sino que es una cuestión que se ha venido resaltando de manera muy intensa en diferentes escenarios internacionales, también en escenarios nacionales, y resaltar, por ejemplo, los informes que ha sacado el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, en donde se observa de manera muy clara cómo hay una relación entre los devastadores efectos que tiene el cambio climático sobre el disfrute de los derechos humanos. De hecho, me gustaría también hacer énfasis en que el cambio climático es una amenaza para la supervivencia de nuestra especie y, por supuesto, de todas las especies con las que compartimos el planeta. Entonces, las consecuencias del cambio climático que nosotros conocemos, que son estos efectos adversos como las inundaciones, las sequías, el aumento de los días cálidos, la variación en las temperaturas extremas, son devastadoras, son agudas para las poblaciones en general, pero también resultan mucho más graves para las personas y para los grupos en situación de vulnerabilidad. Y quiero resaltar, por ejemplo, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los niños y las niñas, los jóvenes, los migrantes, las personas en situación de discapacidad, o por ejemplo aquellas comunidades ribereñas, las comunidades isleñas, los grupos en situación de pobreza que son afectados de manera muy desproporcionada por estas consecuencias adversas del cambio climático. Entonces, me gustaría resaltar que sin clima seguro no vamos a tener ambiente sano y tampoco tenemos calidad de vida. Y el cambio climático, si lo vemos a 28 de agosto del 2020, ya afecta la vida de todas las personas, afecta el ejercicio de nuestros derechos y los ecosistemas de los que nosotros dependemos. Entonces,
al ver las estadísticas internacionales, por ejemplo, para ver en la realidad cómo el cambio climático afecta a los derechos humanos, nos encontramos con que 23 millones de personas perdieron sus casas en un solo año, lo que se calcula que se pierden alrededor de 330 billones de dólares. El cambio climático, por ejemplo, afecta a la agricultura, de la cual podemos garantizar nuestro derecho a la alimentación. El cambio climático afecta de manera significativa la posibilidad de tener acceso a una vivienda o a servicios públicos. Todos sabemos incluso que el cambio climático está generando desplazamientos forzados y migraciones forzosas para diversas poblaciones, y eso sin pensar, por ejemplo, en los estados en desarrollo que son pequeñas islas. Pensemos, por ejemplo, que las personas en el futuro van a tener que reubicarse debido al aumento del nivel del mar, y sin irnos tan lejos, pensemos en nuestras ciudades costeras o en nuestra ciudad, nuestro departamento archipiélago como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde se estima que, por ejemplo, al 2050 más o menos unos 150 millones de personas en el mundo van a ser desplazadas por los efectos adversos del cambio climático. También lo vemos en el tema de la salud y de la vida, de forma que se pierden vidas humanas. Más de 150.000 personas mueren al año por causas relacionadas con el cambio climático. También lo vemos en temas de agua limpia y saneamiento, porque el cambio climático afecta a la infraestructura o el acceso a ciertos servicios. Incluso el cambio climático, lo saben ustedes muy bien, que afecta la calidad y la disponibilidad de algunas regiones. Entonces, sobre este punto me gustaría simplemente señalar para cerrar la idea, y es que el cambio climático es un multiplicador de amenazas, y que esta mirada de el enfoque de derechos humanos en la construcción y en la actualización de las NDCs de los países es un enfoque que se ha perdido mucho, porque cuando escuchaba al ingeniero Francisco Charri sobre el enfoque y la mirada que le han dado, por supuesto que es una mirada muy técnica, pero yo insisto en que la mirada de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, tiene mucho que aportar, y es un elemento que se debe reforzar en la nueva NDC que se va a presentar al finalizar el año 2020. Insisto en que el cambio climático no es solo una cuestión técnica, sino que es una cuestión de derechos humanos que en Colombia es absolutamente determinante. ¿Y de derechos humanos de qué tipo? Les estaba hablando de los derechos humanos de carácter sustancial, pero pensemos también en que es una cuestión de derechos humanos de carácter procedimental, y resaltar algo que se ha mencionado ya aquí en esta conversación, y es la importancia de garantizar adecuadamente 3 derechos humanos fundamentales, que son el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. No olvidemos que la justicia climática es un tema que se ha posicionado muy fuertemente en la agenda de discusión de los diferentes actores, que ha llevado a que los jueces se pronuncien para poder garantizar el derecho de las generaciones presentes y de las generaciones futuras a un ambiente sano en el marco de estos impactos adversos de los que ya estábamos hablando también del cambio climático, pero que también requiere, por supuesto, complementar esa mirada de los jueces y de los operadores judiciales con datos científicos. Entonces, aquí el cambio climático es una cuestión interdisciplinaria y es algo que quiero relevar. Y finalmente, sobre el tema de cómo la academia tiene un rol muy importante, aquí yo quisiera resaltar principalmente 4 aspectos en donde desde la academia, en las diferentes unidades académicas y desde las diferentes disciplinas estamos aportando, y es primero en la construcción de nuevo conocimiento a través de la investigación. Francisco lo mencionó, qué importante que es fortalecer la mirada climática en la agenda del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cómo se están produciendo nuevos libros, artículos, informes e investigaciones con miradas interdisciplinarias, pero ojalá ese conocimiento pudiera llegar a los tomadores de decisiones y no se quedara solamente en las bibliotecas o en las revistas en donde están publicando los profesores y las profesoras. También en la docencia
urgencia, en donde estamos tratando de llegar con este mensaje del cambio climático de su urgencia a todos nuestros estudiantes y pasar del salón de clase al territorio, en donde sea un aprendizaje basado en problemas y en contextos. También un tercer aspecto en el que creo que la academia ha sido clave y es algo que yo personalmente impulso de manera convencida, y es la de la diplomacia científica y la del activismo académico para promover transformaciones en términos de equidad y de justicia social, acompañar a las autoridades ambientales si nos lo permiten en la formulación de los planes, las políticas y los programas. Y finalmente creo que también en temas de extensión ha sido muy importante, y aquí resalto el rol de las clínicas jurídicas en este litigio estratégico de alto impacto social a través de las acciones constitucionales, y resalto, por ejemplo, el rol del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, en donde la educación se vuelve una herramienta muy poderosa para contribuir a la transformación de los problemas sociales. Quiero solo hacer una última anotación antes de terminar, y es hacer un reconocimiento al rol de las mujeres en la investigación ambiental, en la diplomacia científica y en el activismo académico, ya que la mirada femenina ha contribuido de forma muy significativa a la construcción del ambientalismo nacional en sus diferentes esferas. Con eso cierro. Muchas gracias, Joana. Perdón. Muchísimas gracias, Lina, por tu intervención. De verdad que muy importante todos estos temas que resaltas, el tema de la diplomacia científica, el activismo también desde la academia, de la argumentación, y este tema de género, que yo creo que también vienen algunas preguntas ahorita al respecto, muy interesante, muy importante de abordarlo. Bueno, le voy a dar paso a Juan Carlos Quiñones. Bueno, Juan Carlos, tú eres de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Quisiera que primero nos cuentes un poco de qué hace la Cámara Colombiana de Infraestructura y también nos compartas un poco ese enfoque desde los planes de reactivación económica que están impulsando desde este sector y también, digamos, que aportan a la mitigación y adaptación del cambio climático. Perfecto, claro que sí. Estoy tratando de habilitar la cámara. No sé si me puedas ayudar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esa pregunta es bien relevante. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, primero expliquemos de qué se trata. La organización es un gremio que tiene ya 16 años de vida. Afilia a las empresas constructoras, consultoras, concesionarias en los diferentes modos de transporte, carretero, portuario y aeroportuario, y también a los proveedores de servicios, maquinaria y equipo del sector infraestructura. Y básicamente lo que hace como asociación gremial es llevar la vocería de la industria en las diferentes discusiones y análisis con el gobierno nacional, con las altas cortes, con los gobiernos territoriales, con el propósito de incentivar el sector, hacerlo crecer y eventualmente proponer algunas políticas públicas que puedan ser acogidas por el Estado colombiano. Eso es básicamente la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El tema de la reactivación es clave para el futuro inmediato del país. Claramente, a partir de la emergencia sanitaria, de la pandemia del COVID-19, ha habido una ralentización de las actividades económicas que ha impactado también en el empleo y en la productividad. Luego, uno de los mecanismos que puede generar una reactivación económica pronta es los proyectos de infraestructura, son los proyectos de infraestructura. Ahí, pues, es necesario tener, primero, una disponibilidad de recursos, no solamente del sector público, sino principalmente del sector privado, que puedan invertir en estos proyectos. Estos proyectos generan inmediatamente la contratación de empleo formal y digno. Para poner un ejemplo, si miramos la cuarta generación de concesiones viales, que es un programa de infraestructura muy importante en el país, tenemos empleos directos del orden de 60.000 plazas de trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eso, por supuesto, también incentiva las economías regionales.
los proyectos de infraestructura tienden cada vez más a ser conscientes de la realidad climática. En un evento que había organizado la Universidad del Rosario y que compartimos panel también con la doctora Lina, mirábamos cómo los financiadores internacionales están viendo la construcción de proyectos amigables con el ambiente como un requisito para poder invertir en la financiación. Entonces, hacíamos alusión, por ejemplo, a cómo un fondo muy importante en materia de inversión, no solamente en infraestructura, sino en otros sectores, que es BlackRock. En el mes de enero, el CEO de ese fondo emite una carta, todos los eneros de cada año emite una carta, en la que hace algunas reflexiones sobre hacia dónde va la financiación, y en esa carta, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, decía, es necesario que los proyectos en los cuales invirtamos demuestren que son amigables y que tienen un efecto que permita contrarrestar los gases invernadero en la producción de estos bienes y servicios. ¿Qué tenemos hoy? La Agencia Nacional de Infraestructura, que representa al Estado en la promoción de estos proyectos, tiene planeado un programa que se llama la Quinta Generación de Concesiones, que ya no solamente van a ser vías carreteras, sino es intermodal. Es un programa intermodal, vías carreteras, pero también aeropuertos y algunas obras fluviales importantes, como la profundización y el canal de acceso en el canal del dique, y también las obras de dragado permanente en el Río Grande de la Magdalena. Estos proyectos contemplan unas condiciones contractuales bien interesantes. Entonces, ¿de cuáles proyectos estamos hablando en particular? Son 12 que suman alrededor de 17.35 billones de inversión. Tenemos la vía Buga-Buenaventura, la malla vial del Valle, que son los accesos a Cali, la troncal del Magdalena, que va a culminar lo que correspondía a la Ruta del Sol 2, es decir, Puerto Sancar, Barranca Bermeja y Barranca Bermeja San Roque. Las obras de dragado en el río Magdalena por casi 0.6 billones, el canal del dique por 2 billones, el tren La Dorada Chiriguaná con una optimización alrededor de 1.2 billones, la ALO Sur en la ciudad de Bogotá, accesos nortes entre la calle 196 y la calle 245 en Bogotá, el nuevo puerto de Cartagena en Bayunca, realmente es el nuevo aeropuerto, la ampliación del aeropuerto actual de Cartagena Rafael Núñez y la ampliación del aeropuerto de Cali. Esos son los proyectos que tiene en mente la Agencia Nacional de Infraestructura. Ahora, ¿qué se está planteando en materia de cambio climático? Lo primero es la obligación de los concesionarios que desarrollan estos proyectos de crear una subcuenta especial en los patrimonios autónomos que administran los recursos de cambio climático cuando la financiación de estos proyectos provenga de acuerdos de cooperación internacional. Y a través de esa subcuenta, lo que se pretende hacer es la ejecución de programas de mitigación y adaptación al cambio climático, según los lineamientos de la entidad cooperante. Pero también deben los concesionarios diseñar e implementar un programa de aporte sostenible que tiene como propósito contrarrestar el cambio climático involucrando a las comunidades del área de influencia de los proyectos y su conexión inmediata con los centros urbanos. ¿En qué consiste este programa? En el desarrollo de varias actividades. Por ejemplo, se debe hacer una georreferenciación y una base de datos sobre la infraestructura existente. También hay que crear una base de datos con información disponible de la concesión para describir los proyectos, realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza a la concesión que alimenten bases de datos de los mapas de vulnerabilidad de las unidades de riesgo. Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la fase de planificación y diseño. Esto es muy importante porque básicamente lo que se exige es que los diseños de las infraestructuras garanticen los periodos de retorno y la mitigación en el cambio climático. Realizar el cálculo frecuente de emisiones de carbono equivalentes
evitadas por unidad funcional en cada uno de los proyectos, desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por cada uno de los componentes de las infraestructuras, incorporar indicadores de cambio climático. Esto es muy importante porque es medir la adaptación y la mitigación de los proyectos frente a unos parámetros objetivos de cambio climático y desarrollar un sistema de información y alertas tempranas por sectores específicos o puntos críticos en cada uno de los proyectos. Entonces, en suma, lo que tenemos es unas condiciones de financiación que exigen que estos activos se correspondan con las políticas alrededor de la protección del ambiente y también, desde el punto de vista de la ejecución de los proyectos, el diseño y la implementación de estos programas para proteger el ambiente. Listo, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por esa información tan valiosa, conocer este tema de la reactivación económica desde por lo menos este sector de infraestructura, que es uno de los que se ha priorizado también por el gobierno nacional. Entonces, ver esa mirada que también la queremos abordar un poco hacia el final, desde cuáles son esas percepciones de esos enfoques y también en el marco de esta semana por un futuro sostenible, justo y inclusivo, digamos, que estamos implementando desde estas organizaciones de la sociedad civil, y de que efectivamente los gobiernos a nivel nacional generen estos lineamientos desde estos tipos de enfoques. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso un poco a las preguntas de nuestros asistentes. Bueno, quisiera primero hacerle la pregunta a José Francisco Charri. Tenemos acá un tema que está vinculado con lo que comentaba Lina en su intervención, que tiene que ver con el tema de derechos humanos y de perspectiva de género. Entonces, ¿cómo van a tenerse en cuenta este marco de derechos humanos y perspectiva de género en el proceso de la actualización de las NDC? ¿Me puedes ayudar con el video? Que no se conecta. Vale, perfecto. A ver. ¿Listo? Listo, perfecto. Creo que ya. Sí, perfecto, gracias. Sí, mira, es un tema, como mencionó la doctora Lina, es un tema supremamente importante y es clave en la gestión del cambio climático. El enfoque de derechos humanos e igualdad de género es algo que nosotros hemos venido promoviendo, que una fuerte inclusión desde instrumentos como los planes integrales de gestión del cambio climático, tanto los territoriales, que en este momento podemos decir estamos en un buen volumen de planes integrales de gestión de cambio climático en territorios, y el desarrollo que se viene haciendo desde los planes sectoriales. En este caso, lo que se ha venido haciendo es trabajar en la forma de integrar ese enfoque de género, por ejemplo, a partir de lineamientos claros y de criterios específicos para que se logre precisamente esa inclusión de género y de respeto y de valoración de los derechos humanos dentro de la gestión de cambio climático. Incluso hemos venido abriendo espacios que nos permitan ir recogiendo estos insumos como parte también parte clave de los actores que nos pueden ayudar en la formulación y en la mejora de los instrumentos y de las acciones orientadas a esa gestión de cambio climático. Uno de ellos, uno de estos espacios, por ejemplo, en reconocimiento del cambio climático como uno de esos factores claves para la supervivencia humana, es el llamado que se nos hizo en su momento para la declaratoria de la emergencia climática. Ustedes recuerdan, desde el año pasado se viene tomando mucha fuerza el tema de la emergencia climática y que incluso se conecta con la justicia climática. Nosotros lo que hicimos fue empezar una serie de diálogos con grupos de colectivos que vienen liderando estas iniciativas para precisamente recoger esos insumos y trabajar de la mano con ellos. Hemos hecho mesas de trabajo específicas donde hemos podido establecer esos puntos en común. Obviamente nosotros con una visión desde el lado de la política pública, ellos ya desde la visión del sentir y de las necesidades que hay desde lo que sería la parte del público en general y de la sociedad en general, para encontrar esos elementos claves que nos den a nosotros las orientaciones para poder ir alineando esas políticas públicas. Incluso recuerdo que, pues desafortunadamente la pandemia nos cambió un poco la dinámica de trabajo, sin embargo que estamos retomando, alcanzamos a tener la configuración de lo que sería la Mesa Nacional de la Declaratoria de Emergencia Climática como ese espacio donde precisamente buscamos escuchar a las personas, escuchar y generar esos mecanismos de participación que nos permitan reconocer esa valoración precisamente de esas necesidades para
ir dándole esa validez precisamente a ese enfoque de cambio climático ya desde una perspectiva tanto de género como de derechos humanos. También recordar que, como lo decía, estamos completamente alineados con el ODS 5, precisamente de allí tomamos esos insumos para también ir alineando nuestras acciones como país. Y yo creo que lo más importante también de resaltar acá es que la gestión de cambio climático no es solo una gestión que debe salir desde el gobierno. Es decir, cuando hablamos de cambio climático y estamos todos, creo que en la misma línea, la gestión de cambio climático involucra y reconoce y requiere del esfuerzo de todos, desde el lado del gobierno, precisamente a partir del diseño de unas políticas que incentiven y motiven unas acciones, pero también, como lo mencionaba Axel, desde el lado de entidades, personas e instituciones que reconozcan esas acciones y las ejecuten. Es decir, que movilice eso hacia unas acciones. Entonces, es la forma en que lo hemos venido trabajando. Falta, sí, todavía hay mucho campo de trabajo, estamos precisamente en ello. De ahí que los ejercicios de participación que vienen están orientados hacia allí. Quisiera resaltar también, por ejemplo, el gran esfuerzo que se ha hecho desde la academia. Para nosotros el tema de educación en cambio climático es fundamental. Es uno de los ejes principales tanto de la política de cambio climático como del trabajo que venimos haciendo. Incluso nosotros lo hemos reforzado, en este caso, con la red de universidades sostenibles, Red Ambiental de Universidades Sostenibles, la RAUS. Con ellos hemos encontrado un mecanismo que nos permite trabajar junto con las universidades en la creación y desarrollo de esquemas de trabajo donde conectemos esas líneas de educación. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de esa RAUS se ha creado la mesa de formación, se crea la mesa de investigación, la mesa de formación de formadores, la mesa de educación en lo que es la NS y la 2050. Es decir, se ha venido encontrando la forma de trabajar. Y uno de los puntos, ya como para cerrar la respuesta rápidamente, es el poder establecer, lo que hemos identificado nosotros es poder establecer un punto en común sobre el cual podamos tener el mismo nivel de entendimiento en la gestión del cambio climático. Eso ha sido también una estrategia muy importante sobre la cual lo que nosotros vemos es que para avanzar de una forma mucho más estructurada y obviamente que nos lleva a unos mejores resultados, lo que hemos visto es que es necesario nivelar los conocimientos en la gestión de cambio climático. Porque, y se mencionaba, hay muchas acciones, hay muchos instrumentos, hay muchas herramientas, pero quizás no se conocen. Y en eso queremos mejorar y debemos mejorar, porque es necesario que empecemos a comunicar mucho más qué es lo que tenemos nosotros. Como país tenemos muchísimas herramientas para la gestión del cambio climático, pero quizás no se conocen. Entonces, un mensaje importante aquí es que reconozcamos esas herramientas, una invitación incluso a trabajar de forma colaborativa con nosotros. Como digo, la gestión de cambio climático no es solo de gobierno, es una tarea de todos, que entre todos construyamos en esos procesos y estamos más que abiertos a trabajar de la mano con las universidades, con las organizaciones, con las instituciones, con el sector privado, con la sociedad en este proceso. Listo, José Francisco. De pronto, solo para que finalices un poco tu intervención, antes de darle paso a una pregunta también y mensaje que le voy a hacer a todos los panelistas, es que nos cuentes de qué forma se va a dar esos espacios de participación ciudadana y además teniendo en cuenta que esta NDC es una NDC de país y no solamente del sector ambiental. Entonces, también que nos cuentes sobre ese proceso, por dónde se va a estar comunicando. Perfecto, mira, sí, el proceso formal, digámoslo así, va a empezar alrededor del 20-21 de septiembre. Nosotros en este momento estamos construyendo la estrategia de participación y comunicación más eficiente. Estamos precisamente con un equipo de trabajo diseñando, donde hay expertos en metodología, expertos en comunicaciones, diseñando la metodología más adecuada para poder recoger todos estos insumos y abrir los espacios más adecuados de participación. Esperamos empezar el 20 de septiembre, vamos a hacer el anuncio obviamente a través de los diferentes canales de comunicación que tiene el ministerio, página web, diferentes redes sociales, avisando y dando el anuncio del inicio de este proceso e invitando a las diferentes sesiones. ¿Qué van a incluir estas sesiones o cómo se va a dar esto? Va a haber procesos de consulta pública, va a haber diferentes espacios similares a estos, tipo webinar, tipo podcast. Vamos a tener también unos talleres específicos de trabajo para recoger insumos, es decir, talleres bajo metodologías guiadas, donde vamos a ir recogiendo esos insumos. No sé si de pronto algunos de los asistentes pudieron, en horas previas de la mañana tuvimos uno de esos talleres, por ejemplo, para el desarrollo de la estrategia de largo plazo, la estrategia 2050, donde hay bajo una metodología, pese a la virtualidad, que a veces nos desconecta un poco, nos logramos diseñar una metodología que funciona de manera interactiva y entonces casi que
iban interactuando las personas y se iban trabajando los diferentes resultados. Eso lo tenemos, también se van a diseñar unas encuestas, se va a trabajar con líderes de opinión. También en este caso, pues tenemos, además de los talleres específicos con actores específicos, pues va a haber talleres con nodos, talleres regionales, es decir, es fortalecer a partir de todos estos canales, estas estrategias y estos espacios. El esfuerzo es enorme, tenemos alrededor de 3 meses para hacer todo esto. Sabemos que las dinámicas pues, son complejas, pero sí la invitación es a que en estos espacios podamos coincidir y podamos colaborar precisamente entre todos en la construcción de estos espacios y de estos temas. Y también algo importante de resaltar, esta NS, si bien yo hice referencia a los temas técnicos de forma particular, pues es porque, digamos que lo que ha demandado un esfuerzo enorme en esta primera fase, no quiere decir que sea una NS que no se conecte con el reconocimiento de lo social. Precisamente para nosotros, el componente social es de lo más importante. Nosotros tenemos que escuchar a las personas, tenemos que escuchar el sentir. Es decir, esto es una NS para la gente, no es una NS ni del gobierno, ni que se haga como algo cerrado, sino esto es una NS que tiene que ser a partir de una co-construcción, de una colaboración. Y algo también clave a tener en cuenta, el esfuerzo que hagamos nosotros como país suma dentro de una gran bolsa y hay que entender, el problema del cambio climático es un problema global, no es un problema solo de Colombia, no es un problema que solo atañe al país, esto es un problema global. Entonces nuestras acciones también se deben esforzar no solo en lograr consolidar una agenda de acción climática a nivel nacional, sino también en incidir a nivel internacional para que desde otros espacios y otros países también movilicen esos esfuerzos y se movilicen esas acciones en la lucha del cambio climático. Sería eso. Listo, perfecto. De pronto un mensaje final que nos quieran dar cada uno y cada una de ustedes, digamos, ¿cuál es ese mensaje de sus sectores, desde el rol que ustedes desarrollan a nivel profesional y demás, respecto a esa necesidad de impulsar un enfoque nuevo, ¿verdad? Digamos, teniendo en cuenta también este marco de la pandemia, de lo que ha sido la COVID-19, lo que es el tema de la reactivación económica. Entonces, ¿cuáles serían como esos enfoques? También teniendo en cuenta que el evento en el que se enmarca el conversatorio de hoy es la Semana por un Futuro Justo, Sostenible e Inclusivo. Entonces, temas como la inclusión social, la justicia climática y ambiental, entre otros. Entonces, quisiera darle la palabra a Lina. Vale, muchas gracias, Joana, y también agradezco mucho todos los comentarios. Estos escenarios son sumamente constructivos porque la mirada de todos es realmente lo que nos ayuda a comprender el panorama completo de lo que está ocurriendo. Yo quisiera señalar que frente al proceso de actualización de las NSS, esto es un proceso en el que yo entiendo perfectamente que todos estamos aprendiendo, que para el país es un reto gigante y creo que es un proceso también del que hay que partir del reconocimiento que se están haciendo cosas muy valiosas, que están pasando, que se están articulando acciones desde el nivel central y en los territorios que son sumamente poderosas, integradoras, y que se han venido haciendo desde hace ya bastante tiempo. Pero también creo que este proceso debe también partir del reconocimiento de que siempre hay oportunidades de mejora y de oportunidades de articular a los diferentes actores. Nosotros en una alianza también de organizaciones nacionales y de académicos hemos estado muy pendientes del proceso de actualización de la NDC, nos hemos estado comunicando con ustedes también para requerir información, para conocer estos datos que se están generando. Y yo creo que hay dos temas que creo que son neurálgicos ahora y que pueden servir para los siguientes procesos de Colombia. Bueno, van a haber ahora 5 años más, ¿no? Para la que sería la tercera NDC de nuestro país, pero creo que hay dos. Uno de ellos es poder repartir las acciones en tiempos mucho más abarcativos, porque pues si nos fijamos, nosotros conocimos de información que ustedes nos compartieron, que están construyendo ya esa estrategia de participación y de comunicaciones de la actualización de la NDC.
en este momento, pero pues faltan 3 meses para presentar la segunda NDC, ¿no? Entonces, creo que estos procesos tienen que pasar, estos procesos de participación deberían ocurrir desde etapas tempranas. Y lo que también nosotros hemos visto es que es difícil participar de las reuniones de los nodos regionales. Hemos estado como tratando de generar esas articulaciones, de poder incidir en esos espacios, pero pues hasta el momento no ha sido posible. Entonces yo creo que ahí también hay que ver cómo esos nodos se abren más a diferentes actores a nivel nacional y territorial. Y el segundo mensaje con el que quiero terminar es que me gustaría señalar que es importante considerar para la siguiente NDC que las mujeres somos agentes de cambios absolutamente capaces de hacer contribuciones significativas a la acción climática y que por eso nuestra NDC de Colombia tiene que avanzar también en construir un plan de acción de género y capacitación en género en cambio climático, porque el cambio climático tiene impactos diferenciados sobre las mujeres y que esas acciones tienen que traducirse en cosas prácticas en los sectores. Eso significa revisar el marco normativo existente, eso significa generar capacidades en las mujeres en los distintos territorios y eso también significa proponer espacios concretos con medidas que tengan enfoque de género. Revisar cuántas mujeres están participando en estos talleres que ustedes están haciendo, cómo se están diseñando medidas específicas y que responden. Y bueno, por supuesto, no solamente desde el enfoque de género, sino como lo veníamos hablando, desde un enfoque de derechos humanos. Nosotros nos hemos puesto siempre a su disposición en otro evento que tuvimos hace un par de meses, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la academia, para aportar. Por favor, cuenten siempre con nuestro apoyo para poder construir, porque como lo decía Francisco, este es un reto de país, este no es un reto del gobierno y nosotros tenemos nuestras manos y nuestras energías listas para poder ayudar a construir la NDC que se va a presentar en diciembre para que sea una meta y una NDC de la que nos sintamos todos y todas muy orgullosos. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, le voy a dar paso a Juan Carlos. Mil gracias, Joana. Pues yo creo que la asociación entre el sector público y el sector privado es clave en cualquier proceso, incluyendo este que nos convoca en el evento. Sin duda que el sector privado de la industria de la infraestructura, que de alguna manera está representado en la Cámara Colombiana, quiere invertir en proyectos amigables, en proyectos que mitiguen los riesgos de cambio climático, en proyectos que tengan un muy buen relacionamiento con las comunidades beneficiarias de los mismos. Allí es importante mejorar los canales de socialización, pero también lograr un equilibrio entre la participación ciudadana y el desarrollo de los proyectos en sus debidos tiempos. No podemos olvidar que detrás de la financiación de estas infraestructuras que en interés general nos benefician a todos, hay colocación de créditos que corresponden a ahorros del público, hay tenedores de bonos en mercados de capitales nacionales e internacionales, hay fondos de pensiones, es decir, hay una serie de actores que se unen para promover estos proyectos y que dependen en gran medida de que los proyectos se terminen a tiempo y puedan desarrollarse sin mayores inconvenientes. Entonces, ahí hay que lograr un equilibrio importante. Sin duda que el compromiso en el diseño, desde el punto de vista ingenieril, de las especificaciones técnicas de las infraestructuras y también en los métodos constructivos, cumplir con estas nuevas directrices que está pensando el Estado a través de la Agencia Nacional de Infraestructura va a coadyuvar sin duda al propósito del que estamos hablando en este panel. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Axel. Ahora sí, bien. Bueno, pues yo creería que toca ver un mensaje multinivel, básicamente a todos los poderes, porque realmente no solamente en este caso es el Estado el responsable, sino básicamente somos todos, los tres poderes y la comunidad, todo el pueblo colombiano el que tiene la responsabilidad precisamente de estos acuerdos. Entonces, esa implementación tendría que ser
precisamente con aporte de cada uno de ellos. Para la nación, como ya lo dije, pues tiene una oportunidad de oro y ser incidente en estos momentos en todos estos planes territoriales, departamentales y regionales para poder incidir y que todos estos objetivos también conlleven, precisamente ayuden y aporten, contribuyan precisamente al alcance de esas metas a nivel nacional, porque si realmente, si el gobierno va por un lado y los municipios y departamentos por otro, pues realmente pues esto no va a ser influyente y realmente no se van a mostrar resultados. Con el apoyo, con el aporte de cada uno de estos municipios es precisamente en el que se ven los resultados a nivel nacional. Y precisamente eso es lo que nos falta ese liderazgo, ese es uno de los principios de los que nos hablaba precisamente Francisco, y eso es lo que nos falta, no que digamos, está muy bien todos estos movimientos, y así yo mismo lo veo, que precisamente el gobierno lo está viendo y dice, ya hay un movimiento que se crea, que es grande, que suma muchas organizaciones, a población de la sociedad civil, y dice, vamos a declarar una emergencia climática para los territorios, para ciudades, y le dice, venga gobierno, siéntese. ¿Por qué esperar ello y más bien no decir que el gobierno es el que nos llama a nosotros? Necesitamos ese liderazgo por parte del gobierno y esa presencia en algunos de los territorios que realmente están abandonados y que se necesitan precisamente esa presencia para que por lo menos no perdamos la batalla con el tema, por ejemplo, en el caso de la deforestación. Al sector, al Poder Judicial, bueno, tenemos una gran cantidad de procesos ambientales represados, tenemos que avanzar precisamente en ello, y también precisamente a las entidades de control que también pues puede hacer con algunos de los procesos que también tienen, pues bueno, ya también hacerlos valer ante las entidades gubernamentales o ante funcionarios también. Un gran apoyo a un mensaje a las organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, asociaciones, corporaciones, que llevan sus trabajos, que llevan sus procesos, que realmente por este tema pandémico pues han tenido que de pronto parar un poco, que sabemos que la están pasando mal. Entonces, un gran apoyo, un mensaje también para que estas entidades gubernamentales apoyen a estas ONGs que presenten procesos, que hayan proceso, que haya gente detrás de ellas y que realmente uno vea que hay una consecuencia, digamos, multitemporal de su trabajo. Y bueno, a todas las personas también que nos escuchan, bueno, para que seamos más amigos del planeta y ya pues comencemos a hacer cambios dentro de la casa, dentro de sus vidas, dentro de su diario vivir y dentro de ese consumo que estamos hablando. Creo que viéndolo, digamos que en un panorama general, todos tendríamos que aportar para esos mismos objetivos. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Axel. De pronto voy a puntualizar en algunas cosas de las que ustedes comentaron y de pronto, José Francisco, te doy también otro minutico para que des tu mensaje. El tema de la participación sectorial, ¿no?, que es tan importante en el caso de, por ejemplo, del sector de la infraestructura, de la academia, de las organizaciones, de la sociedad civil, entre otras, de también lo que hablaba Lina, muy importante, del tema de cómo se conectan sectores como el de la ciencia y la tecnología, ¿cierto?, desde los ministerios, digamos, esa integración sectorial tan importante. Muy también resaltar, digamos, muy relevante el tema de los derechos humanos en el caso de países como Colombia, donde estamos también además sufriendo temas tan graves como la amenaza y también asesinato de nuestros líderes y lideresas sociales, ambientales, el tema de la inclusión social, de que verdaderamente en todos estos procesos, como es la actualización de las NDCs y también esos procesos que nos comentaba Juan Carlos un poco de lo que están venido impulsando también desde el sector de la infraestructura y desde el sector privado en general, o de los que llamamos nosotros pues actores no estatales, que no solamente son los sectores, sino también son otros como por ejemplo los y las jóvenes, las iglesias, las organizaciones de base, entre otras, de cómo podemos, digamos, realmente integrarnos
Muy importante el tema también que comentaba Lina, digamos desde Climalab y desde varias organizaciones hemos venido trabajando en temas como género y cambio climático, este plan de acción de género y también nuestra disposición como organizaciones de la sociedad civil de aportar a estos procesos desde la academia, desde nuestras organizaciones, y yo creo que muchas de las personas también que están viendo hoy este conversatorio pues estarían dispuestos a generar sus aportes valiosísimos para todo este proceso. Bueno, entonces, José Francisco, un mensajito final. Vale, muchísimas gracias. Pues bueno, reiterar el agradecimiento y la atención prestada a todos. De verdad que si las personas están atentas a este evento, pues es porque hay un interés clarísimo en el proceso y sobre todo creo yo lo más importante y destaco mucho de mis compañeros panelistas, de verdad que también muchísimas gracias por esas palabras y eso que han mencionado, porque eso precisamente nos permite identificar esos puntos donde mejorar y dónde empezar a trabajar de forma colaborativa. Yo creo que lo más importante es que hay que ejecutar acciones ya. El momento es ahora, el momento no es mañana, el momento no es más adelante, el momento es ya. Tomamos atenta nota, yo creo que hay unos elementos importantes que se han mencionado de cómo potenciar los espacios de participación, de cómo potenciar precisamente fortalecer esos diferentes instrumentos que tenemos. Yo creo que hay unas oportunidades, coincidimos plenamente, como decía Axel, es un momento único donde podemos hacer muchas cosas y sobre todo podemos incidir en ese futuro que queremos en la gestión de cambio climático. Yo creo que en este punto el mensaje final sería simplemente sigamos trabajando de forma conjunta, seguiremos nosotros abriendo, digamos, estos espacios y escuchando y precisamente reconociendo todos estos aportes porque son supremamente importantes. Si no lo hemos hecho hasta ahora, pues digamos que esto tenemos que mejorarlo, obviamente, y en eso trabajaremos. Yo creo que aquí surge una oportunidad valiosísima de empezar a trabajar de forma conjunta con las universidades. Tomo la palabra, Lina, me parece buenísimo poder construir conjuntamente. Hemos venido cruzando unas comunicaciones con la Universidad del Rosario. Lo conozco el tema desde las universidades porque soy docente también en estas materias. Eso me parece una oportunidad y ahí es donde identifico la oportunidad valiosísima que hay, precisamente como mencionó Axel, avancemos entre todos precisamente en lograr movilizar a todos los actores. Creo que eso es lo importante y estamos atentos precisamente a eso, a que avancemos en la construcción de estas agendas, de esos espacios y sobre todo pues que al final todos veamos reflejados nuestros esfuerzos en esa acción climática que nos haga sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. Listo, muchísimas gracias José Francisco, Lina, Axel, Juan Carlos, de verdad por compartirnos sus conocimientos, sus perspectivas, sus aportes. Reiterarles también a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en el marco de la semana, digamos que hoy tenemos el día de cierre, lo iniciamos desde el miércoles, este gran evento, como ya les dije, de un, digamos, resultado de un esfuerzo conjunto entre más de 30 redes y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Les invitamos para que se conecten a través de la fanpage de Reactivación Transformadora. Ahorita vamos a tener un espacio de conversatorio sobre propuestas sectoriales en torno al desarrollo urbano y también un cierre con unos panelistas invitados. Entonces, esperamos que nos puedan acompañar también en esos espacios y de nuevo muchísimas gracias a quienes se conectaron y a ustedes. Entonces, que estén muy bien. Listo, listo. Ya salimos del envío. Creo